buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Alfa y Omega Campus Villahermosa. Mi nombre es Jamie Janet Hernández Mezquita. Nos tocó exponer la unidad 2 que se llama Conceptos Básicos de Estadística Inferencial. Como objetivo es analizar, recortar, presentar, organizar la información de muestras para el mejoramiento de una población en desarrollo o algún fenómeno. A continuación le dejo con mi compañera Maribel Ignacio Montejo, que nos hablará del subtema inferencial estadística. Mi nombre es Maribel Ignacio Montejo y el tema que me tocó es el 2.1 estadística inferencial. En la definición tenemos que es el procedimiento que permite realizar afirmaciones de naturaleza probabilística respecto a una población en base a los resultados obtenidos en una muestra seleccionada de esa población. En el concepto inferencia significa literalmente extraer juicios o conclusiones a partir de ciertos supuestos. En la población es el conjunto total de datos que existen sobre una variable. En la muestra estadística es una parte de la probabilidad de la población de los datos. En el estudio de la estadística inferencial, la forma adecuada de considerar una muestra que permita obtener conclusiones estadísticamente válidas y significativas en la estimación de parámetros o variables estadísticas. En la inferencia bayesiana tenemos que es un tipo de inferencia estadística en la que la evidencia u observaciones se emplean para actualizar o inferir la probabilidad de que una hipótesis pueda ser cierta. El diseño experimental es una técnica que permite identificar, cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental. En un diseño experimental se manipulan deliberadamente una o más variables. En los métodos de la inferencia estadística tenemos dos, que es la estimación de parámetros, que se encarga de asignar un valor al parámetro al conjunto de parámetros que se caracterizan en el campo o sujeto de estudio. En los métodos de contraste de hipótesis tenemos que si cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental. En un diseño experimental se manipulan deliberadamente una o más variables. En los métodos de la inferencia estadística tenemos dos, que es la estimación de parámetros, que se encarga de asignar un valor al parámetro al conjunto de parámetros que se caracterizan en el campo o sujeto de estudio. En los métodos de contraste de hipótesis tenemos que si una estimación corresponde con los valores poblacionales, se puede iniciar con preguntas, por ejemplo, si se parecen estas dos poblaciones. El planteamiento se define nuevamente con precisión a la población. En el planteamiento tenemos la elaboración de un modelo. Un modelo teórico se replantea el procedimiento y se llega a una conclusión lógica. En la extracción de la muestra, alguna técnica de muestreo o diseño experimental para obtener información de una pequeña parte de la población. En el tratamiento de los datos se eliminan posibles errores, se depura la muestra, se tabulan los datos y se calculan los valores que serán necesarios en los pasos posteriores. En la estimación de los parámetros, con determinadas técnicas, se realiza una predicción sobre cuáles podrían ser los parámetros de la población. Y en contraste de hipótesis, son técnicas que permiten simplificar el modelo matemático bajo análisis. En conclusión, en este punto puede servir para tomar decisiones o hacer predicciones. El estudio puede comenzar nuevamente a partir de este momento, en un proceso cíclico que permite conocer cada vez mejor a la población. Y eso es todo con respecto al tema. Los dejo con mi compañera Nelly Guadalupe Martínez Mesa. Soy la alumna Nelly Guadalupe Martínez Mesa. A continuación les voy a hablar del tema de nivel de significancia. El nivel de significancia, también como conocido alfa o A, es la probabilidad de rechazar la hipótesis, nula cuando es verdad. Por ejemplo, un nivel de significancia
de 0.5 indica un valor de 5%. Concluir que existe cuando en realidad no existe ninguna. ¿Qué son los valores P? El valor P son probabilidades extremas de una gráfica. Debemos determinar la medida del valor de la muestra de la hipótesis. Por ejemplo, de 330.6 menos 260 es igual a 70.6. Conclusión. El valor P y la significancia son herramientas importantes que ayudan a concluir y controlar las herramientas de una prueba. El uso de estas herramientas es importante para poder decidir cuándo rechazar una hipótesis nula, la probabilidad de tomar las mejores decisiones sobre el tema. Hola, mi nombre es Raquel León Pérez. El tema que me tocó a mí se llama Fundamentos Estadísticos para la elección de pruebas de significancia. Se dice que las pruebas de significación de estadística sirven para comparar variables entre distintas muestras. Si la distribución de la muestra es normal, se aplican los llamados test paramétricos. Si la distribución no puede asumirse normal, se aplican las pruebas no paramétricas. Hay que tener siempre en cuenta que los test paramétricos son más potentes y dan más información que los paramétricos, por lo que sí pueden usarse. Se refieren al uso indiscriminado de muestras de distribución fuera de la normalidad que conlleva el peligro de obtener conclusiones erróneas. En general, con pocos datos es preferible si no es difícil ni conlleva un alto coste de tiempo y dinero. Realizar más determinaciones para poder aplicar pruebas paramétricas al lograr una distribución normal. El teorema del límite nos dice que si el tamaño de la muestra es suficiente, la distribución siempre tiende a ser normal, lo que juega a nuestro favor. También hay que tener presente que la mayoría de las veces no hay suficientes tiempo y dinero para realizar un número elevado de pruebas para calcular la varianza de la población, por lo que se recurre a la varianza de muestra. Es muy importante tener en cuenta que en las pruebas de significación estadística siempre se plantea la hipótesis nula, que es en asteriscos H0, que no hay diferencias significativas entre los estadísticos de las muestras de comparada, y la hipótesis alternativa asterisco H1, hay diferencias significativas. Se dice que se obtiene mucha mayor información cuando se puede rechazar la hipótesis nula, lo que quiere decir que lo estadístico de las muestras que se comparan son diferentes entre sí con una probabilidad mayor del 95%. Si no se puede rechazar la hipótesis nula del P de entre paréntesis P 0.05, se cierra el paréntesis, dice que se pierde mucha la información porque no se puede decir que sean iguales ni que sean diferentes porque la probabilidad es menor del 95%. Nos metimos como que para analizar una dispersión
se usa un concepto de cuadros medios, entre paréntesis C y M, que se puede decir el cuadro medio es la suma de los cuadros de las diferencias de los valores individuales con respecto a un valor central, entre paréntesis te dice generalmente la media. Dice que partido de los grados de libertad que tiene esa muestra, elevar al cuadrado cada diferencia tiene la ventaja de que hacemos positivas todas las diferencias y que es importante si están por arriba o por debajo. Que dice que al dividir por los grados de libertad sencillamente nos permite comparar sumatorio de cuadrados de entre asterisco S, C entre grupos con distintos tamaños de muestra. Sería absurdo decir que una muestra con 50 valores tiene más dispersión que otro de 5 valores porque tiene un SC mayor. Y es evidente que la suma de 50 diferencias será mayor que la suma de 5, a no ser que las diferencias a la muestra con 5 sean muy grandes. Si recapitulamos un poco, podemos imaginar la variancia como un cuadro medio. Para comprobar si la relación entre variables es una muestra es significativa, es decir, que es poco probable que dicha relación se explique por fluctuaciones del muestreo. Se realizan las pruebas de significación de estadística y aquí dice que por eso ahí dice que las pruebas de significación. Dice ya que con estas pruebas se presenta averiguar si dos muestras que tienen medias iguales provienen de la misma población. Ahí se maneja una hipótesis de nula, de asterisco H2, H0. Un guión se puede decir que es una U igual a U2, que es una hipótesis alternativa. Y ahí donde me marca que la flechita se puede poner esas abreviaturas o esos números para que me lleve a una que pueda ser relevante a las prácticas que uno está, o que me lleve a me lleve a comparar sus valores, si son valores verdaderos o no. Le dice que a veces de la población, si son sus valores verdaderos a medida de las poblaciones, que se basa a límites de confianza para el promedio de X de N mediciones repetidas. En el otro tema que trae aquí en de las pruebas de significación, puse ahí donde una vertiente inferencial o regresión. Se dice que, como se ha dicho, la regresión lineal pretende deducir la relación lineal entre una variable dependiente y otras independientes que la condicionan en modelo. Dice que el modelo exige que los datos de la población cumplan los supuestos de linealidad. Dice que hay independencia entre las observaciones y normalidades de las distribuciones condicionadas de la variable y estos 4 supuestos se pueden resumir en los términos de error o residuales. Para cada una de las distribuciones condicionales deben ser variables aleatorias independientes. Se dice que la elección de pruebas de estadísticas, dice que a la hora de seleccionar la prueba tendremos en cuenta que hay tipos de variable, cuantitativa o cualitativa, grado de dependencia de los datos de independientes, datos apareados, en las condiciones de aplicabilidad, normalidad, tamaño de la muestra.
Y eso es todo lo que me toca de mi tema y así le dejo el lugar a mi compañera Dulce Margarita. Gracias. Tipos de variable. La variable estadística es una característica o cualidad de un individuo que está propensa a adquirir diferentes valores. Estos valores se caracterizan por poder medirse. Cuando hablamos de variable estadística, estamos hablando de una cualidad que generalmente adopta forma numérica, podemos decir. Por ejemplo, la altura de Juan es de 180 centímetros. La variable estadística es la altura y está medida en centímetros. También podríamos decir que el beneficio de una empresa ha sido de $22.300 en el último año. En este caso, la variable sería el beneficio y estaría medido en dólares. Y en ambas variables son de tipo cuantitativo que se expresan con un número. Los tipos de variable, está la variable estadística de acuerdo a las características que la definen, que pueden ser cualitativas o cuantitativas. La otra es variable cualitativa. Esta se dice que son aquellas características o cualidades que no pueden ser calculadas con números. Para concluir, se puede mencionar que una variable es la que permite relacionar con algún problema o fenómeno. Pasamos al siguiente tema, tipos de escala de medición, con mis compañeras Kayla Heréndira Díaz Pérez y Viviana Paola Mijangos Colorado. Soy la alumna Kayla Heréndira Díaz Pérez y a continuación vamos a hablar acerca de qué son los tipos de escala de medición. Son procesos de comparación cuantitativa en las que se asignan símbolos numéricos positivos o negativos a las características de un elemento. Son una sucesión de medidas que permiten organizar datos en orden jerárquico. Estas escalas son nominal, ordinal, de intervalo o razón. Ahora hablaremos de la escala nominal. Es una escala de medición en la cual los números sirven como etiquetas solamente para identificar o clasificar un objeto. Una escala de medición nominal normalmente trata solo con las variables, no numéricas, o sea, no cuantitativas. En la escala ordinal, el orden es crítico. La diferencia entre estas variables no está establecida y no es en realidad un aspecto integral de esta escala de medición. La escala nominal y ordinal son dos de los 4 niveles de escala que tiene importancia en encuestas y su posterior análisis estadísticos. A continuación, la compañera Viviana Paola Mijangos Colorado nos explicará las escalas de medición restantes. Mi nombre es Viviana Paola Mijangos Colorado y el tema que me toca exponer es escala de intervalos, que es aquella que se define como una sola de medición cuantitativa en la que se mide de diferencia de dos variables. En la escala de intervalos se refiere que la encuesta se diseñe de la forma que la dimensión que se mida también sea adecuadamente. Esto se puede lograr de manera numérica o verbal. Una de las características son las siguientes. Ya sea la escala de intervalos es preferible a la escala nominal o a la escala original, porque las dos últimas son escalas cualitativas. Puede restar valores entre dos variables y esto te ayuda a comprender la diferencia entre dos variables. También nos dice que la escala permite calcular a medidas de las variables. También está la escala de razón,
es aquella que se define como un tipo de datos cuantitativos, los cuales se caracterizan por un punto de cero absoluto, lo que significa que no hay ningún valor numérico, ya sea negativo. La razón entre dos números de la escala es igual a la existencia entre las cantidades del atributo medido. Por ejemplo, ya sea por el peso medido por kilogramos, ya sea por concentración de glucosa en una muestra o en una tasa de mortalidad, o ya sea por ingresos. Les dejo con mi compañera Yaritza del Carmen Gómez Pérez. Potencia de una prueba estadística. ¿Qué es la potencia de una prueba estadística? La potencia de una prueba estadística permite determinar la probabilidad de dichas pruebas, así como el tamaño muestral necesario para abordar el estudio deseado. La potencia de una prueba estadística explica su cálculo y describe sus aplicaciones. Los factores que intervienen en la prueba estadística. Número 1. Tamaño del efecto a detectar. Número 2. La variabilidad. Número 3. El tamaño de la muestra. Número 4. El nivel de significación. El cálculo. ¿Cómo se calcula la potencia de una prueba estadística? A la hora de diseñar una investigación, es importante determinar si dicho estudiado alcanzará la precisión suficiente. Generalmente se suele trabajar con un poder en torno al 80% o al 90% con frecuencia. Sin embargo, las condiciones en las que se lleva a cabo una investigación son diferentes de las que se habían previsto. En consecuencia de esto, para calcular para calcular si hay diferencia o no, se tiene que decidir si el estudio carece del poder necesario para detectar una diferencia relevante, o bien si realmente puede no existir tal diferencia. Por eso es el cálculo, para saber si hay o no hay alguna diferencia. Un ejemplo de esto, como pueden ver aquí, hay fórmulas y ahorita les voy a explicar cómo sería un ejemplo para sacar la potencia. Supongamos que se quiere llevar a cabo un ensayo clínico para comparar la efectividad de un nuevo fármaco con la de otro estándar en el tratamiento de una determinada enfermedad. Al inicio del estudio se sabe que la eficacia del tratamiento habitual está en torno al 40% y se espera que con el nuevo fármaco la nueva eficacia aumenta al menos un 15%. El estudio se diseñó para que tuviese un poder del 80%, asumiendo una seguridad del 95%. Esto implica que son necesarios 173 pacientes en cada uno de los grupos para llevar a cabo la investigación. Tras finalizar el estudio, solo fue posible tratar con cada uno. Al realizar el análisis estadístico como objetivo, no hay diferencias significativas en la efectividad de ambos tratamientos. A partir de las fórmulas, podemos calcular cuál ha sido finalmente el poder del estudio. Aplicando la fórmula para el cálculo del poder estadístico de comparación de dos proporciones ante un tratamiento unilateral. Utilizando la fórmula anterior,
así como está aquí la imagen, se muestra aquí. De ahí se puede sacar un gráfico para este ejemplo. Se estima el poder estadístico del estudio en función del tamaño de la muestra estudiada y la magnitud del efecto a detectar. En conclusión, la prueba estadística se basa más que nada en corroborar, en que uno pueda estar informado de qué tanto es lo que le falta, por ejemplo, a cierta cantidad. Como aquí dice que tiene que ser mostrado, se tiene que ser prácticamente se tiene que comprobar, o sea, para que te puedan creer sobre esto, tienen que corroborar exactamente si es verdadero lo que estás diciendo. Por eso es que se llevan los pasos de la fórmula para poder obtener la potencia y así corroborarla y salir de la duda. A continuación lo dejo con mi compañera Diana. Su tema que me corresponde explicar es el 2.3.5, tipos de muestra de datos. Es un proceso de métodos para obtener una muestra finita de una población finita o infinita, con el fin de estimular valores de parámetros o corroborar hipótesis de probabilidades o sobre el valor de un parámetro o más poblaciones. Hay 4 tipos principales de diseño de muestra de probabilidades. Es muestreo aleatorio simple, el segundo es muestreo estratificado, el tercero es muestreo sistemático y el cuarto, muestreo por aglomerados. Aleatorio simple es un procedimiento de muestreo probabilístico que a cada elemento de la población objetiva y cada posible muestra de un temario determinado. Aleatorio simple es un procedimiento de muestreo probabilístico que a cada elemento de la población objetiva y cada posible muestra de un temario determinado. Al realizar la investigación casi nunca es posible estudiar a toda la población que se interesa. Esta es la razón por la que los investigadores utilizan diversos tipos de muestreo. En una muestra es un conjunto de la población que está siendo estudiada. Es una técnica de investigación ampliamente utilizada por las ciencias sociales. En sociología existen 2 tipos de técnicas principales. Este tema lo explicará mi compañera Lady Guadalupe Pérez López.